Queridas hermanas contemplativas, queridas hermanas de la vida consagrada, todas, queridos hermanos, me alegra, como os decía, mucho este momento de oración porque oramos juntos. Sí, sabemos que oramos juntos siempre en la comunión de la Iglesia, pero de manera especial vivimos esta realidad que en los Hechos de los Apóstoles nos hablan. Perseveraban en la oración en común con María, la Madre de Jesús. Y es lo que hacemos este sábado con estas vísperas de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Estamos en el año de la oración, además, que el Papa nos pide como preparación especial para el jubileo del año 2025. Luego, no podemos dejarnos llevar simplemente por los acontecimientos, por el suceder de los días, sino que somos personas de interioridad, de sentido en definitiva. Y necesitamos adentrarnos en esa realidad no solo del jubileo, sino permanentemente en la vida religiosa, la vida consagrada, pero especialmente en la vida de clausura. Anticipa la gloria de Dios, lo que será en el peregrinar del pueblo de Dios el final, cuando le veamos tal cual es. Esa realidad la vamos anticipando y vosotras especialmente, queridas contemplativas, la testimoniáis en la Iglesia con el ya, pero todavía no, con el ya se está realizando. Y realmente, atendiendo a las palabras de Jesús, como María, guardáis estas cosas en vuestro corazón, el acontecer, el mundo, el tiempo. Guardáis todas estas cosas en vuestro corazón, para amasarlas con la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, como María, la hermana de Lázaro, estáis a los pies de Jesús, orando con la Iglesia y orando por la Iglesia. Luego, para mí es un motivo especial para que juntos aquí daros las gracias. Daros las gracias aunque voy visitando vuestros monasterios, cuando para mí es una auténtica relajación. Cuando os visito, pues ciertamente parece que entro en otro mundo, sí, os lo confieso. Al mismo tiempo me hago partícipe de vuestras inquietudes, de vuestras angustias, de vuestra debilidad también. Pero también doy gracias a Dios porque estáis aquí, porque formáis parte de esta Iglesia de Granada, porque, aunque no se os vea, estáis presente. Y os sentimos toda la comunidad cristiana, toda la Iglesia que peregrina en Granada. Luego, me siento sostenido y se siente sostenida la Iglesia de Granada por vuestra oración, por vuestro sacrificio, por vuestra vida contemplativa. Habéis elegido y se nos ha propuesto este año, hágase tu voluntad. Cuando María, que es lo que debe ser la Iglesia, como decía San Juan Pablo II, cuando María, que está en la Iglesia y frente a la Iglesia, porque ella es el modelo para la Iglesia. Hace unos días celebramos la fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia, que proclamó el Papa San Pablo VI en el concilio y después tan querida por San Juan Pablo II, que quiso que con su imagen coronar la plaza de San Pedro y establecida como fiesta el lunes siguiente a Pentecostés por el Papa Francisco. Cuando nos cuenta el Evangelio que María se presenta a ver a Jesús con sus parientes, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Jesús contesta con algo que nos puede sorprender.
¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y echando una mirada alrededor dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y precisamente en el cumplimiento acabado de la voluntad está la respuesta de nuestra vida al misterio de Dios. En otra ocasión también, teniendo a María como centro, cuando aquella mujer entre la muchedumbre le sale el paso a Jesús y le dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús responde también de forma sorprendente, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y nos ha puesto esta petición en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y toda la carta a los hebreos, el sacerdocio de Cristo del que participamos todos por el bautismo, el sacerdocio común, nos lleva a ofrecer sacrificios espirituales. Y la carta a los hebreos expresa el sacrificio de Cristo como su ejercicio de su verdadero sacerdocio. Y el sacrificio de Cristo, como nos dice la carta a los hebreos, es aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es más, el mismo Jesús dice que su alimento es hacer la voluntad de su Padre y llevar a cabo su obra. El mismo Jesús nos dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre ese entrará. El mismo Jesús nos dice que no podemos construir nuestra casa sobre arena, sino sobre roca, sobre la palabra de Dios, sobre su voluntad. Porque si no vienen los vientos, la lluvia, las tempestades, y la casa se desmorona. El mismo Jesús lo vemos en Getsemaní, cuando ora al Padre, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego, queridas hermanas, queridos hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y eso exige un ejercicio de discernimiento, de oración, de contemplación. ¿Qué quiere Dios de mí? Pero no solo en un momento decisivo de nuestra historia personal, en que hubo un paso y una respuesta a una llamada de Dios. Y cada una recuerda ese momento a través de acontecimientos, a través de otras personas, a través de la oración lo fuimos descubriendo, de la meditación de la palabra de Dios. Hicimos ese paso de secundar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Pero también eso no es un ejercicio de una vez para siempre, sino que exige de nosotros un permanente preguntarnos y preguntar al Señor, como Samuel ante el mandato de Eliseo, de Elí. Cuando oigas la voz, di, aquí estoy, habla Señor, que tu siervo escucha. Y ese es el ejercicio de la vida contemplativa fundamentalmente. Ese contemplar el misterio de Dios insondable, que como hemos escuchado la carta a los Efesios, nos ha mostrado la maravilla de la voluntad de Dios. El que nos eligió antes de la constitución del mundo para ser santos y irreprochables en su presencia por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, nos dirá San Pablo, sino un espíritu de hijos que clama Abba, Padre. El Espíritu con gemidos inefables ora en nosotros. No podemos decir ni tan siquiera Jesús es el Señor si no es por el Espíritu. No, queridas hermanas, el hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios exige un permanente espíritu de examen que no es escrúpulos.
ver nuestra pequeñez y ver, como decías de Santa Teresa de Jesús, lo muy nada que somos, lo muy mucho que es Dios. Y un espíritu contemplativo que nos lleve sobre todo a contemplar la misericordia infinita de Dios. Que a nosotros, pobres criaturas, nos ha colocado nada más y nada menos que en la dignidad de hijos. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, y lo somos, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Esa anticipación de la visión de Dios es la contemplación, es la vida contemplativa. Queridas hermanas, y solo desde esa contemplación veremos con los ojos de Dios nuestra propia vida e interpretaremos nuestras circunstancias, confrontándolas con la palabra de Dios, con su voluntad. Y lógicamente esa visión de Dios somos capaces porque el Espíritu nos hace capaces de Dios. Pero también, queridas hermanas, la formación. Porque cuando no hay formación, la fe se convierte en credulidad. Decía Chesterton, un novelista inglés católico, que Dios al entrar en la iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero, no que nos quitemos la cabeza. Y la cabeza también tenemos que usarla, tenemos que formarla, para tener esa conversación profunda con el Señor, para tener ese discernimiento en las cosas de Dios y las nuestras, para hacer su voluntad. Porque si no, queridas hermanas, nos dejamos llevar de tonterías. Como dice en la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y siempre y hoy. No os dejéis llevar por doctrinas extrañas, llamativas. Y queridas hermanas, estos días estamos sufriendo con nuestras hermanas Clarisa de Belorado. Y todo porque, pensando en estas hermanas, se les ha ido la cabeza. Digo, queridas hermanas, formación, y formación de la buena. No cualquiera puede deciros las cosas del buen pastor. Queridas hermanas, hágase la voluntad de Dios. Y quería también deciros una cosa, vuestro papel es único en la Iglesia y necesario. El Papa Benedicto XVI, cuando visitó España en 2016, o 17, ahora no recuerdo, cuando vino Santiago de Compostela, en la plaza del Obradoiro, en su homilía, tomando pie de unas palabras de Santa Teresa de Jesús, del célebre poema Solo Dios basta, se refirió a esto precisamente. Y alzó su voz para reivindicar en la Iglesia y en el mundo la primacía de Dios. En un mundo secularizado como el nuestro, donde parece y en realidad se margina a Dios, cuando la gente vive como si Dios no existiese, cuando todo se plantea al margen de Dios, incluso los creyentes silencian su fe o la viven de manera complejada muchas veces. Vosotras sois especialmente necesarias para poner el nombre de Dios en primer lugar. Porque sin Él no hay fundamento, sin Él no hay consistencia, sin Él nuestra vida se desmorona, sin Él todo se viene abajo. Él es el alfa y omega, el principio y el fin.
Queridas hermanas, ese espíritu contemplativo exige ser una tierra fecunda, tener profundidad, tener adentramiento, como decía don Miguel de Unamuno. Tenéis, si queréis, en el decir religioso, místico, vida interior. No podemos estar solo en las cosas. Queridas hermanas, no caigáis en la tentación de las cosas. No caigáis en la angustia de qué va a pasar, qué va a ser de nosotras. El solo Dios basta no significa el descuido de la atención con que hemos de responder a las necesidades, usar nuestra cabeza, poner los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición, con razón, con prudencia, con sentido de pobreza. Pero significa sobre todo confiar en el Señor. Fijaos en los pájaros. No siembran ni siegan, y se alimenta nuestro Padre. Fijaos en los lirios. Ni Salomón se vistió como uno de ellos. Cuando vivimos en estas claves, que son claves de providencia, con realismo cristiano, cuando vivimos en estas claves de profundizar, de tener raíz, de tener mundo interior, esto no significa que estemos exentos de debilidades, de tentaciones. Cuando nos desnudamos en la pequeñez de nuestra condición, vemos más claramente al Señor. Es más, aunque parezca que está dormido, nunca llega tarde. Y podemos pasar momentos de oscuridad para darnos cuenta de que Él es el único asidero. Interioridad, contemplación, tiempo de oración. Y queridas hermanas, así se reivindica la presencia y la primacía de Dios, y recordáis a la Iglesia, a nosotros sacerdotes, a la labor pastoral, los valores del reino, la primacía de Dios, la primacía del Evangelio. Y esto nos lleva también a examinar nuestra vida, a expoliarla, a cribar, a quitar lo que no va. La primacía de Dios. Hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios no es simplemente que ante ella un proceso de resignación, de que estamos resignados. Es mucho más. Es amar la voluntad de Dios, lo que tú quieras. Y esto nos hace llevar a vivir siempre con un corazón alegre. Porque solo cuando hacemos la voluntad, María es ciertamente grande, es la Inmaculada, es la Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, es la Asunta a los cielos, todos los privilegios de la Madre de Dios, pero sobre todo es la Madre de Dios porque hizo lo que Dios le pedía, porque cumplió la voluntad de Dios. Ojalá nosotros también. Y vuestras reglas, vuestras constituciones, vuestro sentido eclesial. Una de las frases más duras, en una de las visitas que hizo el Papa, le hablé de que unas contemplativas rezaban por él y me respondió: diles que se conviertan. Bueno, cuando lo conté,
Las que tenían que entender no lo entendieron. Eso también nos lo dice a nosotros. Y compartirnos es volver siempre a lo esencial, a lo fundamental. Perdonad este rollo, pero lo que quería deciros a corazón abierto. Os necesitamos, os queremos, no estáis solas. Vuestro obispo os quiere, tenerlo presente aunque no esté. Y rezad, por favor, por mí, pero rezad por esta iglesia de Granada, por las vocaciones. Este año entran en el seminario 4 más, probablemente, puede que 6. Ordenaré un diácono el día 16 de junio. Tenemos 24, 14 más 8 seminaristas. Tenemos 3 del Congo que viven con nosotros. Rezad por las vocaciones. Rezad por los sacerdotes también. Rezad por los mayores, por los viejitos, por los sacerdotes jóvenes. Rezad por los que están en crisis. Rezad por los que están cansados. Rezad por los sacerdotes que vienen a ayudarnos. Vienen 2 de Nicaragua que fueron expulsados por levantar la voz en favor de su pueblo. Y rezad por las vocaciones, sin angustia, sin angustias. Tenemos la Virgen de las Angustias que ya nos ayuda, pero no nos angustiamos. Y vamos a continuar esta tarde esta oración de alabanza. Y no olvidemos lo que decía San Juan de Ávila. Dios, que es amor, el Padre, predica amor, el Verbo, envía amor, el Espíritu Santo. Fijaros qué manera más bonita, más sencilla de decirnos lo más inefable. Dios, que es amor, predica amor, envía amor.